Ahora que seguimos avanzando en nuestra búsqueda en logos, queremos ver en cláusula, queremos encontrar al sujeto de la oración o de forma específica un sujeto específico, queremos encontrar un objeto indirecto y tal vez a un objeto, entonces estamos hablando del rol gramatical en la cláusula. Así que podemos ir a logos y vamos a escribir en nuestro primer ejemplo, vamos a buscar a todas las cláusulas donde el sujeto de forma específica tal vez es Tomás. Entonces, escribimos en nuestro código, ahí tenemos Tomás, y ahora revisamos, son 19 resultados, y para nosotros entonces tenemos Tomás, dice, dijo entonces Tomás, está como sujeto de la cláusula, luego tenemos le dijo Tomás, una vez más es el sujeto de la cláusula, y así cada una de las 19 veces. Eso es importante porque en la búsqueda en la Biblia podríamos haber especificado tal vez Tomás, las veces que aparece, en el Nuevo Testamento son 13 veces que aparece el nombre específico y entonces a pesar que podríamos buscar persona y luego Tomás como aquel hombre apóstol, ahí tenemos 36 veces, las veces que aparece como sujeto son únicamente 19 en las cláusulas. Esto es una diferencia importante en una búsqueda en cláusula y una búsqueda simplemente normal en la Biblia cuando se hace referencia a él. Nosotros queremos saber cuándo aparece como sujeto, el que realiza la acción del verbo en una cláusula. Pero también, así como podemos encontrar el sujeto, podríamos hacer otras pruebas. No necesariamente tiene que ser una persona, podría ser un lugar, tal vez podría ser una cosa, en este caso el altar, vamos a elegir altar del templo y tal vez hay menos opciones, en este caso solamente una. Y tenemos o el altar que santifica la ofrenda, entonces el altar y por supuesto relacionado al altar del templo de manera rápida, no necesariamente todo completo, no estamos haciendo una búsqueda como en la Biblia o entre comillas como hemos aprendido anteriormente, sino realmente estamos buscando esa estructura ya ordenada, que es el altar del templo, y entonces tenemos el altar que santifica la ofrenda, que también está como sujeto en esta cláusula. Luego también podemos buscar objeto. Ahora tenemos que diferenciar lo que es un objeto de una cosa. Y tal vez estamos acostumbrados a que un objeto lo entendemos mayormente como cualquier entidad o cualquier elemento, y sin especificar necesariamente su naturaleza. Y en términos generales, a veces lo usamos de forma tan genérica que puede abarcar una amplia gama de objetos o entidades tangibles o intangibles. Pero cuando hablamos de objeto en logos, no estamos haciendo referencia a eso, sino estamos haciendo justamente referencia al rol gramatical que se cumple en la oración. Así que por eso es importante diferenciar cosa de objeto. Simplemente eso para recapitular un poquito lo que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, un objeto podría ser efectivamente un alimento, pero no como cosa alimento, sino como objeto en la oración. Y debe entenderse objeto como el que recibe la acción del verbo. Así que vamos a presionar también Enter, en este caso objeto alimento, y ahí tenemos 50 resultados. Entonces podemos ver el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces, ¿cuál es la respuesta inmediata al verbo dánoslo? Sabemos el pan nuestro de cada día. Entonces, de esta manera, podemos identificar rápidamente dónde la palabra alimento, no como cosa, sino como el objeto en ese rol gramatical de la oración, funciona y podemos tener los resultados que nos proporciona Logos. Podríamos hacer lo mismo con Tomás. Ya hemos visto que lo hemos visto como sujeto, otra vez objeto Tomás, y en este caso tenemos una sola referencia, donde Tomás ya no es el sujeto, sino está como el objeto de la oración. Podríamos hacer una prueba más. Tal vez podemos buscar el maná. Recuerda, no estamos buscando como cosa, sino como el rol gramatical. Entonces tenemos 6 resultados. Entonces tenemos el verbo comieron. ¿Qué es lo que comieron? La respuesta es el maná en el desierto. Maná está funcionando de esta manera en el rol gramatical. Pero podríamos empezar a hacer algunas combinaciones. Ya tenemos lo que es un sujeto en la cláusula, podría ser Jesucristo como sujeto, y al mismo tiempo queremos buscar un objeto, en este caso podría ser Pedro, el objeto de la oración. Entonces, Jesucristo está ejecutando el verbo y tenemos a Pedro como objeto y tenemos 25 resultados.
Y podemos ver acá, uno es manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sabemos muy bien quién es el sujeto por la acción del verbo, es Jesucristo, y entonces el objeto en este caso es Pedro. Tenemos otros versículos más. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia él. Entonces, una vez más, tenemos a Jesús realizando la acción y tenemos al objeto o a Pedro como objeto en este caso y son 25 resultados. Y ahí para que vayamos conociendo un poquito las diferencias, pero también para que sepas o sigamos repasando que podemos hacer múltiples combinaciones. Podríamos añadir, de hecho, mucho más de todos los anteriores campos que hemos encontrado, por ejemplo, y vamos a ver luego algún verbo en específico, pero todo esto se podría ir añadiendo. Ahora, revisemos algo importante. Si estamos hablando de sujeto, tal vez queremos buscar un sujeto, pero con un lema específico. Y sabemos que el lema es esa palabra del léxico del idioma original, entonces podríamos buscarlo de esta manera. Escribimos lema y ahí tenemos todas los posibles usos de nuestras etiquetas importantes y luego escribimos sujeto, que ya lo hemos visto ahí, dos puntos. Entonces, si hablamos del lema, estamos haciendo una búsqueda para nosotros en griego, también o en hebreo, pero nosotros queremos buscar tal vez el lema donde la carne sea realmente el sujeto. Entonces, tenemos que usar la palabra sarx. Vamos a escribirla. Primero tenemos sigma, escribimos alfa. Esperamos que ahí nos vaya dando todas las opciones, por supuesto, en el idioma griego. Y entonces, una vez que ya tenemos SAR, vamos a esperar un poquito, si no usas el teclado, ahí tengo la carne. En este caso, que yo quiero que el programa me diga cuántas veces o encontrar estas cláusulas donde carne, pero en base al texto griego, tenemos de referencia como sujeto en esta cláusula. Y por eso tenemos, no te lo reveló carne, ahí tenemos otra vez al sujeto, pero este lema específico, y tenemos, por supuesto, si revisamos al lado de la izquierda, tenemos la palabra sarx, que es exactamente lo que nosotros estamos buscando, pero de manera específica. Pero al ser un lema, pues no va a haber problema que nosotros tengamos, en este caso otra vez carne, no que tengamos algunas variaciones, por ejemplo acá. Entonces, igualmente, ahí tenemos una variación. Recuerda, estamos buscando el lema de forma específica y no la palabra de superficie. Cuando buscamos superficie, estamos buscando la palabra tal cual. Cuando buscamos el lema, estamos buscando la palabra léxica de la cual pueden derivar, puede ser por el caso, por nominativo, por genitivo, por dativo. Entonces, ahora tenemos el uso específicamente de sarx, de carne, como el lema del sujeto que estamos buscando en nuestra cláusula. Sigamos revisando o hagamos un ejemplo más. Tal vez queremos ver ahora el objeto indirecto que responde generalmente a la pregunta ¿quién o a quién? En este caso vamos a escribir objeto. Tenemos una opción, objeto indirecto, dos puntos, y podría ser tal vez los fariseos. Entonces tenemos ahí muchos, si quieres ser más específico, seleccionamos fariseos y entonces 81 resultados. Y tenemos algunos ejemplos, tal vez este. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿quiénes son los que venían? La respuesta está definida por los fariseos. Entonces, ahí tenemos muchos ejemplos más. Objeto indirecto en la oración. En el rol gramatical, esta palabra fariseos está siendo utilizada. Y cerramos con este ejemplo. Una vez más, vamos a ir a Tomás, a ver si tenemos esta referencia. Ahora sí, ha cambiado. Antes Tomás estaba como el sujeto de la oración, luego hemos hecho alguna prueba como el objeto, y ahora tenemos como objeto indirecto a Tomás. Y tenemos Jesús le dijo. Es una referencia, a pesar de que tenemos mucho más discípulos, pero Tomás está dentro de todo esto. Luego tenemos, le dijeron los otros discípulos. Ahí tenemos una vez más a Tomás, y Tomás en este caso, cuando vemos Jesús le dijo, está, y ahí tenemos a Tomás, él está como el objeto indirecto en esta oración.